Imagina esto. Alguien a quien querías con todo tu corazón simplemente te dio la espalda. Te dejó fuera de su vida, rechazó tu presencia o terminó contigo sin una sola explicación. Y aunque el tiempo ha pasado, esa persona aún vive dentro de ti, en pensamientos, recuerdos o en esa sensación que no se apaga. Tal vez ahora mismo estás sintiendo ese vacío silencioso, sin saber cómo darle la vuelta a la situación. Pero hay algo esencial que necesitas entender. No es lo mismo actuar desde el desespero que hacerlo con inteligencia emocional. Mientras una actitud aleja, la otra tiene el poder de despertar curiosidad, generar dudas e incluso hacer que la otra persona se cuestione si hizo bien al dejarte. En este video te voy a compartir 5 actitudes poderosas que pueden transformar por completo la dinámica entre tú y esa persona. Son acciones que, cuando las aplicas con verdad, despiertan interés y hasta arrepentimiento. Y lo más importante, no vas a tener que perseguir a nadie, porque al final será esa persona quien empiece a preguntarse por qué te dejó escapar. Lo que vas a aprender aquí no son consejos vacíos ni frases bonitas. Son pasos claros, concretos y respaldados por la psicología del comportamiento. Conocimientos que casi nadie enseña, pero que funcionan en un nivel profundo, invisible y muy efectivo. Así que quédate hasta el final, porque la cuarta actitud tiene un poder transformador. Puede tocar las emociones de quien te rechazó de una forma que incluso los corazones más fríos empiezan a verte diferente. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser rechazado por alguien a quien le diste todo? Quizás te has preguntado, en medio de esa tristeza, ¿qué podrías hacer para que esa persona vea lo que perdió? No por venganza, sino porque en el fondo aún queda un sentimiento que busca comprensión. Carl Jung decía que lo que negamos dentro de nosotros se fortalece en el inconsciente. Lo mismo pasa con quien nos rechaza. Cuando alguien te deja, no es el final. Es el inicio de un proceso interno que, si lo entiendes, puede cambiar por completo los papeles. En este video no aprenderás trucos vacíos, sino una forma profunda de reconectarte contigo mismo. Y cuando lo haces con autenticidad, inevitablemente cambias la percepción de quien un día te dejó ir. Imagina esa escena, la misma persona que antes te ignoraba, ahora vuelve, movida por algo que ni siquiera entiende. Ya no es tu físico ni tus palabras lo que la atrae, sino tu nueva presencia. Jung llamaba a eso individuación, el despertar de tu esencia auténtica, la que no busca desde la carencia, sino desde la plenitud. Cuando dejas de correr detrás de alguien y comienzas a caminar hacia ti mismo, una energía invisible empieza a crecer. Y esa energía es imposible de ignorar. No estás aquí por casualidad. El dolor del rechazo es, en realidad, una llamada profunda para que dejes de buscar aceptación y empieces a aceptarte. Y, paradójicamente, eso es lo que hace que quien te rechazó empiece a arrepentirse. Este video es una invitación a cambiar la lógica emocional que te atrapa, no desde la manipulación, sino desde la conciencia. Porque cuando activas los arquetipos correctos dentro de ti, el inconsciente del otro responde. Hoy voy a revelarte 5 actitudes basadas en la psicología profunda que pueden hacer que quien te rechazó lo piense 2 veces, y sin entender por qué, sienta la necesidad de volver. Pero antes, necesitas aceptar una verdad. Solo quien se reencuentra consigo mismo logra que el otro sienta su ausencia. Lo que viene no trata solo de recuperar a alguien, sino de convertirte en alguien imposible de olvidar. Quédate hasta el final, porque cada actitud que conocerás aquí no es una simple estrategia, sino un paso hacia tu renacimiento interior. Cuando las apliques con autenticidad, no serás tú quien suplique, será el otro. Y no porque lo obligues, sino porque te habrás vuelto inevitable. La mayoría de las veces, después del rechazo, lo primero que queremos es buscar respuestas, una reconciliación o al menos un cierre. Pero como decía Jung,
El inconsciente trabaja en silencio. Y es precisamente en ese silencio donde ocurre la transformación más poderosa. Cuando decides alejarte sin rogar atención, rompes con el patrón del perseguido. Y eso desconcierta al otro. En ese momento, tu ausencia habla más fuerte que cualquier palabra. La mente del otro comienza a llenar ese silencio con recuerdos, dudas y proyecciones, todas distorsionadas por el vacío que dejaste. El silencio consciente no es ausencia, es una forma distinta de presencia. Requiere madurez emocional, por eso tan pocas personas lo dominan. Cuando eliges no reaccionar, rompes el ciclo de dependencia emocional que la herida del rechazo intenta mantener. Dejas de ser predecible, y eso despierta la atención del otro. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Por eso, cuando aceptas la distancia y no la persigues, detienes la energía que alimentaba el rechazo. Es en ese punto cuando algo empieza a transformarse en la mente del otro. Imagina su confusión. Esperaba que reaccionaras con desesperación, lágrimas o súplicas, y en su lugar recibe una calma firme, un silencio que no se doblega. Ya no existe la idea de todavía me quiere, sino un vacío que escapa a su control. Ese vacío despierta un instinto, el deseo de recuperar lo que parecía seguro. Es el inicio de la inversión. Dejas de ser quien fue rechazado y te conviertes en el que ahora genera deseo. Pero este silencio no es un juego. Es un proceso de sanación. No te callas esperando que la otra persona regrese. Te callas para escuchar tu propia voz. Y mientras más te conectas con tu interior, más te liberas del miedo a estar solo. Jung creía que solo al enfrentar la soledad con valor logramos liberarnos de la necesidad de depender de alguien. Esa serenidad, esa nueva postura silenciosa, sólida y digna, comienza a mover algo dentro de quien te dejó. Esa es la primera actitud, retirarte con dignidad, no por orgullo, sino por respeto a ti mismo. Es el primer paso hacia tu verdadero yo. Cuando el otro percibe que ya no lo necesitas para sentirte completo, surge una pregunta en su inconsciente: ¿acaso fui yo quien perdió algo único? Y justo ahí nace la semilla del arrepentimiento. Después del silencio, comienza un proceso aún más profundo, la reconstrucción. La ruptura nos fragmenta, pero Jung veía en ese colapso una oportunidad. Decía que uno no se ilumina imaginando la luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. En otras palabras, el dolor es una puerta hacia la integración de lo que hemos negado. No se trata de convertirte en una versión más agradable de ti, sino en tu versión más auténtica. Y eso es lo que realmente atrae. Es en esta etapa cuando empiezas a reconectarte con lo que habías dejado atrás mientras intentabas agradar a alguien más. Tus sueños, tus pasiones, tus deseos olvidados. La ruptura no fue un final, fue un espejo. Al reconstruir tu identidad desde la verdad, proyectas una energía distinta, una que no busca amor desesperadamente, sino que lo inspira de manera natural. Esa es la segunda actitud, reconstruirte desde adentro. No para demostrar nada, sino para volver a ser completo. Y cuando lo haces, algo cambia a tu alrededor. Sin proponértelo, tu nueva energía comienza a manifestarse, en tus redes sociales, en tus palabras, en los encuentros casuales, en lo que los demás cuentan de ti. Pero cuidado, no se trata de aparentar, sino de ser. Fingir transformación no funciona, porque el inconsciente del otro capta lo que no es auténtico. Jung decía que todo lo falso se derrumba con el tiempo, pero lo verdadero permanece. Mientras más genuina sea tu evolución, más fuerte será el impacto. El otro empezará a recordar momentos, frases, sensaciones. La mente humana no tolera haber perdido algo valioso, y cuanto más creces, más el otro comienza a reinterpretar lo vivido. Lo que antes parecía reemplazable ahora cobra un nuevo valor.
Eso activa un sentimiento profundo, la culpa por haber dejado escapar lo que ahora se reconoce como esencial. Reconstruirte desde adentro no solo te transforma, te vuelve inolvidable. Porque las personas completas no piden amor, lo inspiran. Y cuando inspiras, tu presencia se convierte en algo que trasciende el tiempo y las palabras. Existe una fuerza invisible que une a las personas más allá de la lógica, la energía. Jung la llamaba sincronicidad, eventos conectados no por causa y efecto, sino por significado. Cuando te reconstruyes y vives en coherencia con tu verdad interior, emites una nueva frecuencia. Y quien un día te rechazó puede sentirlo, aunque no lo entienda. Algo en el aire cambia. La forma en que los demás perciben tu presencia cambia por completo. Se vuelve más profunda, más atractiva. Ese magnetismo no nace de la apariencia ni del estatus, sino de un estado interior elevado. Una persona que se ha conocido a sí misma, que enfrentó sus sombras y salió más consciente, irradia una fuerza tranquila que se siente sin necesidad de palabras. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y es en ese despertar donde tu energía comienza a transformarse. Tu presencia adquiere un nuevo lugar dentro del inconsciente colectivo de las personas que te rodean, incluso de quien te rechazó. La dinámica cambia. El otro siente que ya no tiene control sobre ti. Aquella previsibilidad emocional que antes le daba seguridad desaparece, y en su lugar aparece una incómoda duda. ¿Será que perdí algo que nunca volveré a encontrar? Es ahí donde la indiferencia empieza a convertirse en arrepentimiento. La imagen de ti se mezcla con la ausencia de tu antigua vulnerabilidad, y ese nuevo tú, más fuerte y equilibrado, se vuelve un misterio atractivo. Esa transformación no se expresa con palabras, sino con tu forma de estar, tu postura, tu mirada, tu calma. Todo eso comunica más que cualquier intento de reconquista. Jung hablaba del self como la totalidad del ser. Cuanto más te acercas a tu esencia, menos necesitas ser elegido y más te vuelves deseado. Nadie puede resistirse a alguien que está en paz consigo mismo. Esa es la tercera actitud, elevar tu energía por medio de la autenticidad, la sanación interior y el reencuentro con tu verdadero yo. Cuando logras esto, quien te rechazó lo siente, aunque no sepa explicarlo. Percibe que algo cambió, y que tal vez ahora sea demasiado tarde. Ese pensamiento es devastador para quien creyó que siempre te tendría cerca. Existe un lazo invisible que a veces permanece incluso después de una separación. Jung lo veía como una conexión arquetípica, un vínculo que trasciende la razón y une a dos almas en el inconsciente. Pero ese lazo no siempre se mantiene por amor verdadero, sino por dependencia emocional. Mientras exista, seguirá siendo emocionalmente accesible, aunque no lo quieras. Por eso, la cuarta actitud es romper ese vínculo silencioso. No desde el orgullo ni como una estrategia, sino como un acto de liberación. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Y eso también aplica al apego escondido. Aceptar la pérdida como parte del proceso de crecimiento te libera de la necesidad de un regreso. Y es justamente ahí cuando el regreso se vuelve más probable. Esa ruptura energética se percibe con fuerza. El otro siente, sin saber por qué, que perdió el acceso a tu mundo interno. Ya no hay conexión psíquica que lo haga sentir seguro. Tú ya no estás esperando. Y es esa ausencia total, emocional, energética y espiritual, la que provoca un vacío imposible de ignorar. El inconsciente del otro empieza a buscar lo que perdió, como alguien que despierta de un sueño y se da cuenta de que el tesoro ya no está ahí. Romper el apego es una declaración de renacimiento. Significa que tu alma está lista para algo más grande. Dejas de vivir atado a los recuerdos y comienzas a construir un futuro. El dolor que antes te hería se convierte en cicatriz, y esa cicatriz no te hace débil,
te hace más fuerte. Las personas que maduran espiritualmente llevan sus cicatrices como símbolos de sabiduría, y eso resulta muy atractivo para quienes aún viven atrapados en emociones superficiales. Cuando cortas el lazo de dependencia, te vuelves emocionalmente intocable, no porque seas frío, sino porque eres completo. Y eso desconcierta a quien te rechazó, porque su poder estaba en creer que aún te controlaba. Cuando ese control desaparece, aparece el miedo. Y es ahí cuando muchos regresan, no por amor, sino por el temor de haber perdido algo que ahora reconocen como invaluable. La última actitud no tiene que ver con el otro, sino contigo. Jung decía que el propósito más profundo de la vida es la individuación, el camino para convertirse en quien realmente eres. Cuando emprendes ese camino, dejas de vivir buscando aprobación o validación. Simplemente vives. Y eso es revolucionario. Quien se queda atrapado en el pasado se estanca, pero quien se mueve hacia su destino florece. En ese nuevo nivel de conciencia, dejas de esperar a alguien que no supo verte y comienzas a verte con los ojos del alma. Descubres talentos, propósitos, pasiones que habías olvidado. Tu vida se llena de sentido, no porque alguien haya vuelto, sino porque tú finalmente regresaste a ti mismo. La experiencia del rechazo fue el impulso para tu renacimiento. El abandono del otro te mostró cuánto te habías abandonado tú. Pero ahora estás de regreso. Ya no hay carencia disfrazada de esperanza, hay plenitud emocional. Te conviertes en un imán natural. Las personas sienten tu presencia como algo único, porque no depende de nadie, emana desde dentro. Y es justo en ese momento de plenitud cuando quien te rechazó siente el peso de tu ausencia. Porque ya no eres la misma persona, y quizá ya no haya lugar para ellos en tu nueva versión. Esa quinta actitud, avanzar con valentía hacia tu destino, es la más poderosa de todas. No porque busques provocar a alguien, sino porque al hacerlo te sanas a ti mismo. Y cuando te sanas, te vuelves completo. Y cuando estás completo, quienes aún viven rotos sienten tu ausencia como un vacío inmenso, pueden suplicar volver, pero tú ya no estarás esperando. Aquí está la verdad más profunda de todo este proceso. El mayor regalo del rechazo es la oportunidad de encontrarte, reconstruirte, liberarte y amarte de verdad. Y cuando eso sucede, todo cambia, por dentro y por fuera. Quien te rechazó puede regresar, pero ya no encontrarás la misma versión de ti. Has regresado a ti mismo, y eso te hace imposible de olvidar. Ahora que has recorrido estas 5 actitudes, es momento de mirar hacia atrás y comprender lo que realmente pasó dentro de ti durante este camino. La ruptura solo fue el inicio, la chispa. Lo que vino después fue tu reconstrucción. Recuperaste tu dignidad, ordenaste tu mundo interior, apagaste la necesidad de aprobación y volviste a reconocer tu valor. Y eso, por sí solo, vale más que cualquier intento de regreso. Porque, en el fondo, lo que habías perdido no era a la otra persona, eras tú mismo. Y ahora has vuelto. Jung decía que no existe despertar de conciencia sin dolor. Y tú lo sentiste. Lo viviste intensamente. Pero en lugar de quedarte atrapado en la herida, la convertiste en un portal y cruzaste hacia una nueva versión de ti, más consciente, más fuerte, más entero. Aquella persona que un día mendigó atención ya no existe. Lo sorprendente es que, cuando dejas de suplicar, te vuelves magnéticamente atractivo para quienes antes te ignoraban. No por manipulación ni por orgullo, sino porque tu energía cambió. Tu alma ahora vibra en una frecuencia más alta. Lo que hiciste no fue un juego para traer a alguien de vuelta, fue una travesía hacia tu propia esencia. Y, curiosamente, es ese regreso a ti lo que hace que otros deseen reencontrar lo que perdieron contigo. Pero ya no necesitas amor, porque ahora tú eres la fuente. Quien quiera estar a tu lado deberá hacerlo desde su madurez, desde su luz,
desde su autenticidad. Porque ya no eres el mismo, y eso, aunque asuste, también atrae. Antes de cerrar este video, te invito a mirar con ternura tu propio proceso. Date cuenta de cuánto has crecido. Si este mensaje te tocó, comparte en los comentarios lo que más te resonó. Escribir te ayuda a afirmar lo que aprendiste, y al hacerlo, transformas tu experiencia. Es una manera simbólica de decir, he despertado, y eso ya nadie me lo puede quitar. Si este contenido te ayudó a verte con nuevos ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, no por mí, sino por ti, para seguir recibiendo mensajes que hablen directo a tu alma. Y si conoces a alguien que esté viviendo algo parecido, envíale este video. A veces una palabra en el momento justo puede salvar a alguien del abismo del autoabandono. Y si llegaste hasta aquí, recuerda, quien te rechazó puede pedir volver, pero tú ya no dependes de eso. Porque ahora, finalmente, has regresado a tu propio corazón.